Eran exactamente las 11:30 de la noche cuando Richard Beaumont cruzó el umbral de su inmensa residencia en el distrito 16 de París. Agotado por otra reunión más que se había alargado hasta una hora tardía, ese magnate inmobiliario solo soñaba con llegar a su cama. Pero al atravesar el hall de entrada, con las paredes adornadas con cuadros de grandes maestros, un ruido extraño llamó su atención. Un rasguño. Luego un gemido ahogado que provenía de la cocina. Richard frunció el ceño. A esa hora, todo el personal se suponía que ya se había ido desde hacía mucho. Su esposa, Isabelle, se había marchado 3 días antes a un seminario de bienestar en Deauville, como hacía con frecuencia. Y su hija Sophie, de 15 años, se suponía que dormía desde hacía horas. Intrigado y vagamente inquieto, se dirigió hacia la fuente del ruido, sus zapatos italianos resonando sobre el frío mármol. Lo que descubrió al empujar la puerta de la cocina lo dejó paralizado. Su hija, su pequeña Sophie con su largo cabello castaño enmarañado y su pijama demasiado grande, estaba agachada frente al plato de Max, su Golden Retriever, y estaba comiendo. Estaba comiendo las croquetas del perro. Sus manos temblorosas llevaban los pedazos secos a la boca con una frenesí que se parecía a la desesperación. Max, su fiel compañero desde hacía 8 años, se mantenía a distancia, la cola baja, como si entendiera que algo anormal estaba ocurriendo. El choque inicial dio paso a una oleada de rabia. Richard sintió cómo se le encendía el rostro. ¿Cómo podía ser que su hija, que vivía en una casa de 800 metros cuadrados, que tenía todo lo que pudiera desear, hubiera llegado al punto de comer la comida del perro? ¿Era una provocación? ¿Una nueva manía adolescente para llamar la atención? Él había construido un imperio, trabajado día y noche para ofrecer lo mejor a su familia, y así era como ella se lo agradecía. Pero mientras esos pensamientos daban vueltas en su mente, notó algo que transformó su rabia en un terror helado. Sophie no lo había oído entrar. Estaba tan concentrada en su tarea, tan hambrienta, que no se había dado cuenta de nada. Y cuando por fin levantó los ojos hacia él, Richard vio en esa mirada algo que nunca había visto antes. No era vergüenza, no era culpa, era miedo. Un miedo visceral, animal, como el de un niño que teme ser privado de su último trozo de pan. «Sophie», dijo suavemente, con la voz apenas audible. «¿Qué estás haciendo?» Su hija se incorporó bruscamente, dejando caer las croquetas que tenía en la mano. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas hundidas. Sí, hundidas. ¿Cómo no había notado lo mucho que había adelgazado? Las clavículas sobresalientes, las muñecas tan finas que parecía que podrían romperse al menor contacto, las profundas ojeras bajo los ojos. «Papá», murmuró ella, con la voz rota. «Yo, lo siento. Tenía tanta hambre». Richard se acercó lentamente, como uno se acercaría a un pájaro herido. «¿Pero tienes hambre? Hay de todo en el refrigerador, en los armarios. ¿Por qué estás comiendo?» «No tengo derecho», lo interrumpió Sophie, y su voz se quebró por completo. «Mamá dice que tengo que bajar de peso. Puso un candado en el refrigerador y en los armarios hace 2 meses. Me pesa todas las mañanas. Si no pierdo 1 kilo por semana». Ella. Sophie se derrumbó, y sus sollozos resonaron en la gran cocina silenciosa. Richard sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Un candado. ¿Su esposa había puesto un candado a la comida? Se precipitó hacia el refrigerador. Efectivamente, un candado digital brillante estaba fijado en la puerta. Intentó frenéticamente varias combinaciones. Sus manos temblaban tanto que le costaba marcar los números. Finalmente, al azar, tecleó la fecha de cumpleaños de Isabelle. Un clic. El candado se abrió. Dentro, el refrigerador rebosaba de comida. Quesos finos, fruta fresca, carne de calidad, pasteles artesanales. Todo lo que cualquiera pudiera desear. Y su hija se estaba muriendo de hambre a pocos centímetros de esa abundancia. ¿Desde hace cuánto?, preguntó, con la voz estrangulada por la emoción. ¿Desde cuándo pasa esto? Desde hace 2 meses, susurró Sophie. Al principio, mamá solo decía que debía tener cuidado. Decía que había engordado, que las chicas de mi edad tenían que cuidar la línea para ser guapas, para tener éxito en la vida. Empezó a controlar mis porciones. Luego dijo que yo hacía trampa,
que comía a escondidas. Entonces puso los candados. ¿Y tu mesada? ¿Tus tarjetas bancarias? Lo bloqueó todo. Revisa mis estados de cuenta todos los días. Si gasto aunque sea €1, quiere saber dónde y por qué. Dice que es para enseñarme el valor del dinero, pero, papá, tengo tanta hambre. Todo el tiempo. Pienso en comida constantemente. Sueño con comer. A veces, en la escuela, robo restos de las bandejas de otros alumnos. Finjo ir al baño, pero reviso los botes de basura del comedor. Me da tanta vergüenza. Richard se arrodilló frente a su hija y la tomó en sus brazos. Era tan ligera, tan frágil. ¿Cómo había podido estar tan ciego? Él estaba presente, sí, raramente. Voy a llamar al doctor Moreau mañana a primera hora, dijo. Y vamos a cambiarlo todo. Nunca más. ¿Me oyes? Nunca más vas a tener hambre. Nunca más. ¿Y mamá? Richard apretó la mandíbula. Tu madre y yo vamos a tener una conversación muy seria. Lo que te ha hecho, eso es maltrato, Sophie. ¿Lo entiendes? Eso no es educación. Es crueldad. Pero ella decía que lo hacía por mi bien. Decía que el mundo es difícil para las chicas que no son guapas, que tenía que aprender ahora antes de que fuera demasiado tarde. Decía que me quería y que por eso era estricta. El amor no hace sufrir, respondió Richard. El amor no hace morir de hambre. El amor no empuja a alguien a comer la comida del perro para sobrevivir. Los días siguientes fueron un torbellino. El doctor Moreau, médico de la familia desde hacía años, se horrorizó al ver el estado de Sophie. Desnutrición severa, trastornos del metabolismo, inicio de osteoporosis precoz causada por la falta de calcio. Recomendó una hospitalización inmediata, pero Sophie se negó, aterrada ante la idea de abandonar la casa. Richard negoció un seguimiento médico estricto en casa con una nutricionista. Isabelle regresó de su seminario 2 días después. Richard la esperaba en el salón, con todos los candados que había retirado de los armarios y del refrigerador colocados sobre la mesa baja frente a él. Su esposa entró, bronceada, relajada, radiante. Richard, cariño, este seminario fue absolutamente... Se interrumpió al ver su expresión. ¿Qué pasa? Siéntate, Isabelle. Tenemos que hablar. Lo que siguió fue una de las conversaciones más difíciles de su vida. Isabelle primero lo negó, luego minimizó, después se justificó. Habló de la presión social, de los estándares de belleza, de su propia experiencia. Había sido una adolescente con sobrepeso, burlada, rechazada. Había sufrido. Solo quería evitarle ese sufrimiento a su hija. Era amor, repetía. Era por su bien. La has matado de hambre, dijo Richard, con la voz fría y cortante como una cuchilla. Has puesto candados a la comida. Nuestra hija comía las croquetas del perro, Isabelle. Las croquetas del perro. Revisaba los cubos de basura en la escuela. Robaba los restos de otros. ¿Comprendes lo que has hecho? Isabelle palideció. Tal vez he sido un poco demasiado estricta, pero... Un poco. El médico habla de secuelas permanentes. Habla de trastornos alimentarios que podrían perseguirla toda la vida. Habla de daños psicológicos profundos. El silencio que siguió fue pesado, cargado de todos los no dichos, de todas las ausencias, de todas las cegueras. Richard comprendió entonces que Isabelle misma estaba enferma, que sus propias heridas no sanadas la habían transformado en verdugo de su propia hija. Pero comprender no significaba excusar. Te vas a ir, dijo él. No para siempre, quizá, pero por ahora, te vas a ir. Vas a encontrar un apartamento. Vas a ir a terapia. Y no volverás a ver a Sophie hasta que el médico considere que es apropiado. Y solo si ella lo desea. Isabelle quiso protestar, amenazar, llorar. Pero algo en la mirada de Richard la detuvo. Tal vez comprendió por fin la gravedad de lo que había hecho. O quizás solo tuvo miedo de las consecuencias legales si todo aquello salía a la luz. A Richard no le importaba. Solo Sophie importaba ahora. Las semanas siguientes fueron un periodo de reconstrucción. Richard reorganizó por completo su agenda. Canceló reuniones, delegó más, aprendió a decir no. Cada mañana, desayunaba con Sophie. Cada noche, cenaban juntos. Descubrió a una hija brillante, sensible, apasionada por la literatura y la fotografía.
Una hija a la que apenas conocía a pesar de 15 años de vida en común. La nutricionista estableció un plan de realimentación progresiva. Sophie recuperaba peso, lenta pero seguramente. Pero las cicatrices psicológicas eran más difíciles de sanar. Había desarrollado una relación compleja con la comida. A veces comía con apetito. Otras veces, la culpa la paralizaba. La voz de su madre seguía resonando en su cabeza. Una terapeuta especializada en trastornos alimentarios comenzó a atender a Sophie. Las sesiones eran difíciles, agotadoras. Sophie debía enfrentarse no solo al trauma de esos 2 meses de hambre, sino también a años de comentarios, de observaciones, de presión sutil. Richard asistió a algunas sesiones, a petición de la terapeuta. Tuvo que enfrentarse a su propia responsabilidad. Su ausencia, su indiferencia, su complacencia. Había sido cómplice por pasividad. Había fallado en su deber más fundamental, proteger a su hija. Una noche, 6 meses después de aquella noche terrible, Sophie y Richard estaban sentados en el jardín. Max dormía a los pies de Sophie, que acariciaba distraídamente su pelaje dorado. El perro se había convertido en su sombra, como si hubiera entendido que ella necesitaba su presencia amable. «Papá», dijo Sophie, «¿sabes qué es extraño?» «¿Qué cosa?» «Durante mucho tiempo, le guardé rencor a mamá. La odiaba por lo que me había hecho. Pero ahora, empiezo a entender que ella también sufría. Que nadie se vuelve tan cruel sin haber sido herido profundamente. Eso no lo excusa, pero creo que quizá podré perdonarla algún día. No hoy, no mañana, pero algún día». Richard miró a su hija con admiración. A los 15 años, después de todo lo que había soportado, encontraba la fuerza para hablar de perdón. Era más fuerte, más sabia de lo que él sería jamás. «¿Y a mí?», preguntó suavemente. «¿A mí me perdonas? ¿Por qué?» «Por no haber visto. Por no haber estado». Sophie se volvió hacia él, con los ojos brillantes de lágrimas. «Papá, ahora estás aquí. Eso es lo que... Hoy, papá me preguntó qué quiero hacer cuando sea mayor. Es la primera vez que me hace esa pregunta. La primera vez que parece realmente interesado en la respuesta. Le dije que todavía no lo sé. Pero en mi cabeza, pensé que quería ayudar a los demás. Tal vez ser psicóloga o trabajar en una asociación. Quiero que mi historia sirva para algo. Quiero que mi sufrimiento no sea en vano. Quiero ayudar a otras chicas que, como yo, han tenido hambre. No solo de comida, sino de amor, de atención, de validación». Richard sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Volvió a su habitación, se sentó al borde de la cama, por primera vez en décadas, rezó. No a un Dios en particular, sino al universo, a la vida, a todo lo que pudiera escucharlo. Agradeció haber llegado más temprano esa noche. Agradeció haber tenido esa segunda oportunidad. Prometió no desperdiciarla nunca. Los meses se convirtieron en años. Sophie sanó, lenta pero seguramente. Las cicatrices permanecieron, pero aprendió a vivir con ellas. Desarrolló una resiliencia notable, una empatía profunda por el sufrimiento ajeno. Se convirtió en portavoz de una asociación de lucha contra los trastornos alimentarios, compartiendo su historia para ayudar a otros adolescentes. Isabelle también emprendió un largo trabajo terapéutico. Reconoció finalmente la gravedad de sus actos, la toxicidad de su comportamiento. La relación madre-hija siguió siendo complicada, frágil, pero se fue reconstruyendo poco a poco, sobre bases nuevas, más sanas. ¿Y Richard? Richard aprendió que ser rico no significa nada si uno es pobre en presencia, en atención, en amor. Aprendió que el verdadero éxito no se mide en facturación ni en trofeos, sino en momentos compartidos, en lazos preservados, en seres queridos que se sienten vistos, escuchados y valorados. 5 años después de aquella noche terrible, durante una cena familiar, Sophie levantó su copa y propuso un brindis. Por papá, dijo, que tuvo el valor de ver lo que nadie quería ver. Que tuvo el valor de cambiar. Y que me salvó la vida, no solo una vez, sino cada día desde entonces. Richard estrechó a su hija contra sí, con el corazón rebosante de amor y gratitud. Había estado a punto de perderlo todo persiguiendo cosas sin importancia. Pero había tenido una segunda oportunidad. Y esta vez, no la desperdiciaría. Esta historia, por dolorosa que sea, nos recuerda una verdad fundamental.
Ningún éxito profesional, ninguna riqueza material puede reemplazar la atención que debemos a aquellos que amamos. Detrás de las puertas de las casas más hermosas pueden esconderse los peores sufrimientos. Y a veces, salvar a alguien comienza simplemente por estar presente, por mirar de verdad, por tomarse el tiempo de escuchar. Si esta historia te ha conmovido, si ha resonado en ti de alguna forma, compártela. Porque en algún lugar, quizá, hay un padre o una madre que trabaja demasiado, que cree estar haciendo lo correcto acumulando riqueza, pero que está pasando por alto lo esencial. En algún lugar, hay un adolescente que sufre en silencio, que necesita que realmente lo vean. Y quizá esta historia pueda encender una pequeña luz en la oscuridad. Un clic que cambie una vida. No lo olvides nunca. Lo que realmente importa no se puede comprar. El amor verdadero no tiene precio, pero tiene un costo. El de nuestro tiempo, de nuestra presencia, de nuestra atención. Paga ese precio. Cada día. Antes de que sea demasiado tarde.